La camioneta negra se detuvo frente a la casa de la sierra mucho antes de lo habitual. El sol aún no se ocultaba por completo y una neblina dorada cubría las montañas alrededor de aquella mansión aislada, donde los secretos parecían vivir en cada pared. Alejandro Barrenechea, uno de los hombres más ricos de México, jamás regresaba a esa casa a esa hora. Nunca. Pero aquel día, algo dentro de su pecho lo había empujado a volver antes, una sensación incómoda, casi como una advertencia. Apenas bajó del vehículo, notó que algo no estaba bien. Las luces del ala norte estaban encendidas, cuando deberían estar apagadas. El silencio que solía envolver la propiedad estaba roto por un sonido que le heló la sangre. Un llanto. No era fuerte. No era desesperado. Era un llanto pequeño, frágil, de bebé. Alejandro sintió que el mundo se le movía bajo los pies. Él no tenía hijos. O al menos eso creía. Caminó lentamente por el corredor de mármol, siguiendo aquel sonido que parecía salir de la habitación que había mandado cerrar meses atrás. Cada paso pesaba como si cargara una verdad que no quería enfrentar. Cuando empujó la puerta, lo que vio fue suficiente para que su corazón casi se detuviera. Una mujer que no debía estar allí sostenía en brazos a dos bebés idénticos. Uno de ellos tenía los mismos ojos grises que Alejandro. El otro, la misma marca de nacimiento que él llevaba desde niño. Y entonces ella levantó la mirada. Lucía. La empleada que había desaparecido sin dejar rastro. Con la voz temblorosa, dijo: Señor Barrenechea, ellos son sus hijos. Y en ese instante, el millonario comprendió que su vida estaba a punto de derrumbarse por completo. El grito de Lucía no fue fuerte. No fue un grito de miedo ni de dolor. Fue un susurro quebrado, cargado de años de silencio y de una verdad demasiado pesada. Señor Barrenechea, ellos son sus hijos. Alejandro sintió como la sangre abandonaba su rostro. Durante un segundo, creyó que iba a caer al suelo de mármol. La habitación parecía girar lentamente mientras sus ojos se fijaban en aquellos dos bebés que dormían en brazos de la mujer que jamás pensó volver a ver. Lucía Morales. La empleada que había desaparecido de su vida 6 meses atrás, sin una sola explicación. Y ahora estaba ahí. En su casa de la sierra. Con 2 bebés. Sus bebés. Eso es imposible, murmuró Alejandro, retrocediendo un paso. Tú te fuiste. Dijiste que necesitabas tiempo. Dijiste que no querías volver a verme. Lucía apretó a los gemelos contra su pecho. Eran tan pequeños que cabían enteros en el espacio de sus brazos. Uno de ellos abrió los ojos, mostrando un gris profundo que hizo que Alejandro sintiera una punzada en el corazón. Me fui porque usted no me dejó otra opción, dijo ella con voz temblorosa. Me fui porque si me quedaba, nos habría destruido a los 3. ¿A los 3? Lucía bajó la mirada hacia los bebés. A ellos, y a mí. El silencio se extendió como una sombra pesada. Desde la ventana, el viento movía lentamente las cortinas, y el sol que comenzaba a ocultarse bañaba la habitación con una luz naranja que parecía irreal. Alejandro caminó lentamente hacia ella. Cada paso le costaba. Había firmado contratos millonarios. Había tomado decisiones que cambiaron empresas y destinos. Pero nada lo había preparado para esto. Explícame, dijo con voz baja. Explícame ahora mismo qué significa esto. Lucía respiró hondo. Sus ojos estaban cansados. No eran los ojos de una mujer que acababa de dar a luz, sino los de alguien que había vivido demasiadas noches sin dormir, demasiado miedo, demasiada soledad. Significa que cuando usted me despidió, yo ya estaba embarazada, susurró. Pero no lo sabía. O tal vez, no quería saberlo. Alejandro cerró los ojos por un segundo. Recordó perfectamente ese día. 6 meses atrás, Lucía había trabajado como su asistente personal en la casa de la sierra. No era solo una empleada. Era la única persona que lo miraba sin miedo. Pero los rumores empezaron. Las miradas. Las sospechas de su madre, doña Mercedes Barrenechea. Y él, había sido un cobarde. Yo no te despedí, dijo con dureza. Mi madre. Su madre me echó como si yo fuera basura, lo interrumpió Lucía. Me dijo que una mujer como yo jamás tendría lugar en su familia. Que yo solo era una distracción. Los bebés comenzaron a moverse, inquietos por el tono de las voces. Lucía los meció suavemente. Yo no quería pedirle nada, continuó. No quería dinero. No quería su apellido. Solo quería desaparecer y protegerlos. ¿Protegerlos de qué? Lucía levantó la mirada, y sus ojos brillaron con algo más que tristeza. De su mundo.
Alejandro sintió una punzada en el pecho. ¿Y por qué estás aquí ahora? Lucía dudó. Porque alguien nos encontró. La palabra cayó como una bomba. ¿Quién? Su madre. El aire se volvió helado. Alejandro apretó los puños. Eso no puede ser. Me siguió, dijo Lucía. Me ofreció dinero para que me fuera del país. Para que entregara a los bebés. Para que fingiera que nunca existieron. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Y tú? Le escupí en la cara, respondió sin dudar. Y por eso estoy aquí. Porque si ella me encontró una vez, lo hará otra vez. Los gemelos empezaron a llorar suavemente. Lucía miró a Alejandro. Usted es la única persona que puede protegerlos ahora. Alejandro se acercó por fin y miró de cerca a los bebés. Uno tenía una pequeña marca de nacimiento detrás de la oreja. La misma que él tenía desde niño. No había dudas. Su mundo acababa de cambiar para siempre. 6 meses antes. Lucía nunca había planeado enamorarse de Alejandro Barrenechea. Él era un hombre frío, distante, hecho de trajes caros y reuniones interminables. Ella era solo una mujer sencilla, que había llegado a la mansión buscando un salario para enviar dinero a su madre en Puebla. Pero las noches en la sierra eran largas. Y la soledad también. Alejandro empezó a pedirle que se quedara un poco más. Que le preparara café. Que hablara con él. Y un día, sin darse cuenta, sus manos se encontraron. Después vinieron las miradas. Los silencios cargados. Los besos que no debían existir. Lucía supo desde el primer momento que aquello no podía terminar bien. Pero aún así, lo amó. De vuelta al presente, Alejandro se dejó caer en una silla. ¿Qué edad tienen? 3 semanas, respondió Lucía. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque usted nunca habría desafiado a su madre por mí, dijo ella con una honestidad que dolía. Y no iba a dejar que ella decidiera el destino de mis hijos. Alejandro se levantó de golpe. Eso ya no es así. Lucía lo miró con escepticismo. ¿De verdad? Son mis hijos, dijo con firmeza. Nadie va a tocarlos. Desde el pasillo, se escuchó un sonido. Unos pasos. Lucía palideció. Es ella. Alejandro miró hacia la puerta. No, dijo con los dientes apretados. No esta vez. La puerta comenzó a abrirse lentamente. Y el pasado, el poder y la ambición estaban a punto de chocar contra 2 bebés que solo querían vivir. ¿Te está atrapando esta historia llena de secretos y emociones? ¿Qué fue lo que más te impactó de este capítulo? ¿La aparición de los bebés o el pasado oculto entre Lucía y Alejandro? Si te está gustando esta historia, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La puerta se abrió lentamente, sin hacer ruido, como si la misma casa temiera anunciar su presencia. Lucía sintió que el corazón se le detenía. Alejandro dio un paso al frente, colocándose instintivamente entre ella y los bebés. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz firme. La silueta que apareció en el marco de la puerta no necesitaba presentarse. Doña Mercedes Barrenechea. Elegante como siempre, vestida de negro, con un collar de perlas que parecía una armadura. Sus ojos fríos recorrieron la habitación hasta detenerse en los gemelos. Así que es verdad, murmuró. Pensé que exagerabas, Lucía. La mujer apretó a los bebés contra su pecho. No tiene derecho a estar aquí, dijo con un hilo de voz. Mercedes sonrió. Esta casa es mía tanto como de mi hijo. Alejandro sintió un temblor de rabia. No, dijo. Esta es mi casa. Y esos son mis hijos. El rostro de Mercedes se tensó apenas un segundo. No digas estupideces, espetó. Esos niños no son más que un problema. Lucía dio un paso atrás. Son seres humanos. Son errores, corrigió Mercedes. Y los errores se corrigen. Alejandro se interpuso. No vas a tocar a ninguno de ellos. Ah, ¿no? Mercedes lo miró como si fuera un niño desobediente. ¿Desde cuándo tú decides algo sin consultarme? Desde ahora. El silencio se volvió insoportable. Mercedes soltó una pequeña risa. Esto no es amor, Alejandro. Es una debilidad. Y las debilidades destruyen imperios. Me da igual el imperio, respondió él. Ellos son mi familia. Lucía sintió lágrimas caer por sus mejillas. Por favor, solo déjenos en paz. Mercedes la miró con desprecio. Tú no eres nada. Nunca lo fuiste. Alejandro dio un paso al frente. No vuelvas a hablarle así. Mercedes alzó una ceja. ¿O qué? O me iré con ellos, dijo Alejandro. Y usted perderá todo.
Por primera vez, Mercedes vaciló. No te atreverías. Inténtelo. Los gemelos comenzaron a llorar. Un sonido pequeño, pero suficiente para quebrar la tensión. Mercedes observó a los bebés con algo parecido al odio. Esto no ha terminado, dijo finalmente. Jamás. Se dio la vuelta y salió. Lucía cayó de rodillas, temblando. Nos va a destruir. Alejandro la ayudó a levantarse. No lo permitiré. Y aunque lo dijo con firmeza, en el fondo sabía que acababa de declarar una guerra. ¿Te está gustando cómo la tensión entre Alejandro, Lucía y doña Mercedes sigue creciendo? ¿Qué crees que hará Mercedes ahora que sabe la verdad sobre los bebés? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La noche cayó sobre la casa de la sierra como un manto pesado, casi tangible, que parecía comprimir cada rincón de la mansión. Después de que doña Mercedes se marchó, el lugar quedó envuelto en un silencio inquietante, roto apenas por el murmullo del viento que atravesaba los pasillos vacíos y el llanto intermitente de los gemelos. Cada sonido parecía multiplicarse, como si la propia casa estuviera alerta ante cualquier movimiento inesperado. Lucía se encontraba sentada en la cama, meciéndolos con cuidado, mientras Alejandro permanecía junto a la ventana, los brazos cruzados, observando la oscuridad más allá de la propiedad. Su expresión era una mezcla de tensión y vigilancia, como si esperara que en cualquier momento las sombras se materializaran en una amenaza. Ella no se va a rendir, dijo Lucía en voz baja, como hablando consigo misma. Su madre nunca pierde. Alejandro apretó la mandíbula. Su mirada se endureció. Esta vez no es solo un negocio, dijo, sin apartar los ojos de la oscuridad. Son mis hijos. Lucía lo miró, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Eso no la detendrá, susurró, con una mezcla de miedo y resignación. Él se giró hacia ella, y sus ojos reflejaron tanto amor como dolor. Voy a protegerlos. A todos. Lucía bajó la mirada, sin atreverse a responder. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas, de promesas y miedos que nadie podía romper. Los bebés, Mateo y Gabriel, los nombres que Lucía había elegido en silencio durante meses, se calmaron poco a poco. Alejandro se acercó y los observó con una mezcla de asombro y temor, incapaz de creer que aquellos pequeños seres tan frágiles fueran ahora su responsabilidad más sagrada. Así que, ¿Mateo y Gabriel?, murmuró, pasando un dedo por la pequeña mano de Mateo. Lucía asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Soñé con ellos muchas noches antes de que nacieran. Siempre estaban juntos, como si ya se protegieran mutuamente. Nunca debieron crecer en la sombra, dijo Alejandro, con la voz cargada de culpa y dolor. Yo tampoco, susurró Lucía, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza. Días antes, en un pequeño pueblo de Puebla. Lucía vivía escondida. No por vergüenza, sino por miedo. La sombra de doña Mercedes la perseguía en cada calle, en cada esquina, incluso en los lugares más pequeños y aislados. Había alquilado una casa diminuta cerca de un hospital público, donde nadie la conocía. Durante meses, evitó usar su verdadero nombre y apenas salía, excepto para las consultas médicas y las necesidades más urgentes. Cada vez que veía una camioneta negra pasar por la calle, su corazón se aceleraba y sentía un nudo en el estómago. Sabía que doña Mercedes no olvidaba, y que cada movimiento que hiciera podía ser observado. El día que dio a luz fue una pesadilla que quedaría grabada para siempre en su memoria. No había nadie a su lado, ni una mano que apretara, ni una voz que dijera que todo estaría bien. Cada minuto parecía eterno, y cada llanto de Mateo y Gabriel la consumía y la fortalecía al mismo tiempo. Mateo nació primero, un niño con los ojos cerrados y el llanto que anunciaba su llegada al mundo. Gabriel llegó minutos después, con un grito más fuerte, casi reclamando su lugar junto a su hermano. Lucía lo sostuvo contra su pecho, llorando como nunca antes lo había hecho. Los voy a proteger, susurró, con los ojos húmedos. Aunque tenga que enfrentar al mismo diablo. Pero el diablo tenía apellido Barrenechea, y su sombra estaba más cerca de lo que Lucía podía imaginar. Presente en la casa de la sierra. ¿Por qué no me buscaste después de que nacieron?, preguntó Alejandro, incapaz de contener su frustración y su preocupación. Lucía respiró hondo, evitando la mirada de Alejandro por un instante. Porque su madre ya me estaba vigilando, dijo finalmente. Me mandaba gente, médicos, supuestos asistentes sociales. Querían saber si los bebés existían y dónde estaban. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Ella juega sucio, dijo, con los ojos brillando de rabia contenida. Siempre lo hizo, confirmó Lucía, mientras su mirada se dirigía a la puerta de la habitación, como si esperara que cualquier sombra se convirtiera en amenaza. Esta casa ya no es segura, dijo finalmente, con voz baja, casi temblorosa. Sí lo es, respondió Alejandro, firme. Aquí mando yo. No mientras ella siga viva, susurró Lucía, y Alejandro guardó silencio, consciente de que tenía razón. En otro lugar. Doña Mercedes estaba sentada frente a una mesa repleta de documentos y fotografías, cada una marcando una estrategia, cada línea escrita con la precisión de alguien acostumbrado a controlar la vida de otros. Su mirada recorría cada papel como si pudiera leer los pensamientos de quienes intentaban desafiarla. Quiero saberlo todo, ordenó. Cada movimiento, cada persona que los rodea, cada secreto que podría usarse en mi contra. Un hombre, con traje oscuro y expresión tensa, asintió. ¿Y los bebés, señora? Mercedes sonrió, una sonrisa que combinaba satisfacción y peligro. Los bebés son la clave, dijo, con voz fría. Todo depende de ellos. Cada palabra que pronunciaba parecía llenar la habitación con una presión casi tangible. Su poder no residía solo en su dinero o influencia, residía en su capacidad para manipular, para hacer que todos temieran incluso respirar en su presencia. Momentos de silencio y tensión. Esa noche, Alejandro permaneció junto a Lucía, observando a los bebés dormir. Cada respiración era un recordatorio de lo frágil que era la vida, y de lo fuerte que debía ser para protegerlos. Su corazón estaba lleno de amor, pero también de miedo, porque sabía que doña Mercedes no descansaría hasta controlar todo lo que consideraba suyo. Vamos a mantenerlos a salvo, dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. Nada nos separará. Lucía asintió, apoyando su cabeza en el hombro de Alejandro. Por un momento, el mundo pareció detenerse, y la tensión que los había acompañado durante meses se convirtió en un instante de calma, de familia, de esperanza. Pero sabían que la calma era temporal. La tormenta que doña Mercedes había comenzado aún no había terminado, y el peligro acechaba, paciente, esperando el momento exacto para atacar. ¿Te está gustando cómo los secretos y el peligro rodean cada vez más a Lucía, Alejandro y los gemelos? ¿Qué crees que planea realmente doña Mercedes con los bebés? ¿Piensas que Alejandro y Lucía podrán mantener a salvo a los pequeños o que la astucia de Mercedes los atrapará? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La Casa de la Sierra jamás había sido un hogar. Había sido un símbolo de poder, de dominio, de una dinastía que se levantó sobre contratos, silencios comprados y voluntades rotas. Pero esa noche, mientras el viento se colaba por los balcones de hierro y hacía crujir los ventanales, la mansión parecía una criatura viva, respirando con dificultad, como si presintiera la tragedia que estaba por caer. Lucía no podía dormir. Tenía a Mateo dormido sobre su pecho y a Gabriel en la cuna improvisada a su lado. Cada respiración de los gemelos era un pequeño milagro, y también una cuenta regresiva. Sabía que mientras doña Mercedes estuviera viva, aquellos niños jamás estarían a salvo. Alejandro estaba sentado en una butaca frente a la puerta, con un vaso de whisky que no había tocado. Llevaba horas así, vigilando, con los ojos inyectados de cansancio y rabia. No puede seguir así, susurró Lucía. Vas a caer rendido. Prefiero caerme de pie que despertarme con ellos en manos de mi madre. Lucía bajó la mirada. Ella no nos va a perdonar por existir. Alejandro no respondió. Porque sabía que era verdad. Durante años, doña Mercedes había construido su imperio eliminando todo lo que no encajaba en su visión perfecta. Mujeres, hijos ilegítimos, socios incómodos, nadie sobrevivía a su desprecio. ¿Por qué yo? Preguntó Lucía, con la voz quebrada. ¿Por qué tenía que enamorarme de usted? Alejandro la miró. Porque yo también estaba solo. Lucía apretó a Mateo contra su pecho. La soledad no justifica una guerra. Pero sí explica por qué la estamos viviendo. Un silencio pesado cayó entre ellos. El reloj marcó las 3 de la madrugada. Entonces, algo cambió. Un sonido metálico, casi imperceptible, se filtró por el pasillo. Alejandro levantó la cabeza. ¿Escuchaste eso? Lucía se tensó. ¿Qué fue? Alejandro se puso de pie lentamente. Alguien tocó una puerta, desde afuera. Se acercó al pasillo. La Casa de la Sierra tenía sensores, cámaras, guardias, pero doña Mercedes tenía algo más poderoso, gente dispuesta a morir por su dinero.
Alejandro avanzó descalzo, conteniendo la respiración. Entonces lo oyó. Pasos. No de una persona. De varias. Muévanse rápido, susurró una voz masculina. La señora quiere resultados. Alejandro sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Regresó corriendo a la habitación. Lucía, susurró con urgencia. Tenemos que salir ahora mismo. Ella se incorporó de golpe. ¿Qué pasa? Mi madre envió hombres. Están dentro de la casa. Lucía sintió que la sangre se le helaba. No, no puede ser. Sí puede. Alejandro fue hacia el armario y lo abrió. Detrás de los trajes y vestidos caros, empujó una pared falsa. Apareció una puerta estrecha. ¿Qué es eso? Un pasadizo de emergencia. Lo mandé construir hace años. Conduce al bosque. Lucía miró a los bebés. No podemos correr con ellos. ¿Es eso o entregarlos a mi madre? Lucía no dudó más. Tomó a Gabriel y luego a Mateo. Alejandro abrió el pasaje. Un aire frío y húmedo entró. Vamos. El túnel era estrecho, oscuro, apenas iluminado por una pequeña linterna. Lucía caminaba con dificultad, sosteniendo a los gemelos, tratando de no llorar. Los bebés comenzaron a inquietarse. SHH, por favor, susurraba ella, desesperada. Detrás de ellos, la casa crujía. Revisen cada habitación, gritó una voz. No se pueden escapar. Lucía tembló. Nos van a encontrar. No, dijo Alejandro. Confía en mí. Pero ni él mismo estaba seguro. El túnel terminaba en una puerta de hierro que daba al bosque. Cuando la abrieron, el aire nocturno los golpeó como una bofetada. La luna iluminaba las montañas, y los árboles parecían figuras espectrales. Corre hacia el río, dijo Alejandro. Hay una cabaña. Nadie sabe que existe. ¿Y tú? Los voy a distraer. Lucía negó con la cabeza. No puedo dejarte. Tienes que hacerlo. Por ellos. Antes de que ella pudiera responder, una luz los iluminó. Ahí están. Alejandro giró de inmediato y empujó a Lucía detrás de unos árboles. Corre, ordenó. Ahora. Lucía, con el corazón roto, empezó a correr entre los árboles, con los bebés apretados contra su pecho. Detrás, Alejandro se volvió hacia los hombres que se acercaban. Buscan a los niños, dijo. Yo los tengo. Los hombres lo rodearon. Entrégalos y no tendrás que sufrir, dijo uno. Alejandro sonrió con amargura. No soy tan fácil de comprar. Entonces morirá. Prefiero eso. Un disparo rompió la noche. Alejandro sintió el impacto en el pecho y cayó al suelo. Lucía escuchó el disparo desde lejos. Alejandro, gritó, llorando. Pero siguió corriendo. Porque sabía que detenerse significaba la muerte de sus hijos. Detrás de ella, la casa de la sierra se convertía en el escenario de una traición que cambiaría para siempre el destino de los gemelos. ¿Te dejó sin aliento la traición y el ataque en la casa de la sierra? ¿Crees que Alejandro sobrevivió al disparo y podrá volver a proteger a Lucía y a los gemelos? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El disparo todavía resonaba en los oídos de Alejandro cuando cayó sobre la tierra húmeda del bosque. Por un instante, no sintió dolor, solo una extraña sensación de vacío, como si su cuerpo ya no le perteneciera. Las luces de las linternas danzaban alrededor de él. Está herido, dijo una voz. Pero sigue vivo. La señora dijo que no importaba cómo, solo que no quedara en medio. Alejandro, con la respiración entrecortada, apretó los dientes. No iba a morir allí. No sin saber que Lucía y los bebés estaban a salvo. Cerró los ojos, y luego, de golpe, los abrió. Con un movimiento desesperado, empujó al hombre más cercano y se lanzó cuesta abajo por la pendiente del bosque. Se escapa. Rodó entre piedras, ramas y barro, hasta que su cuerpo chocó contra algo duro. Un tronco. La sangre le corría por el pecho, caliente, espesa. Se obligó a levantarse. Cada paso era una tortura, pero siguió avanzando, guiado solo por una idea. Lucía. Mateo. Gabriel. En el bosque. Lucía corría sin saber exactamente hacia dónde. El río estaba cerca, pero el miedo la desorientaba. Los gemelos lloraban. SHH, mis amores, SHH. Sentía las piernas a punto de ceder, pero no podía detenerse. De repente, un ruido detrás de ella. Ahí está. Lucía gritó y se internó más en el bosque, hasta que vio la silueta de una cabaña vieja,
medio escondida entre los árboles. Alejandro había dicho que existía. Rezando para que fuera verdad, empujó la puerta. La cabaña estaba vacía, llena de polvo y telarañas, pero era un refugio. Se atrincheró dentro, bloqueando la puerta con una mesa. Abrazó a los bebés, temblando. Todo va a estar bien, mamá está aquí. Pero no estaba segura. En otro lugar. Doña Mercedes estaba sentada frente a su chimenea, con una copa de vino. ¿Los niños? Preguntó por teléfono. No los tenemos aún, respondió una voz. Pero Alejandro está herido. Mercedes cerró los ojos. Entonces búsquenlos. No quiero errores. Colgó. Esto se termina esta noche, susurró. Alejandro. El bosque parecía interminable. Alejandro se desplomó junto al río, casi sin fuerzas. La sangre empapaba su camisa. No, todavía no. Recordó el rostro de Lucía. La forma en que sostenía a los bebés. Con un último esfuerzo, se lanzó al agua. El río frío lo envolvió, llevándose parte de la sangre, tal vez, borrando su rastro. La corriente lo arrastró hasta la orilla opuesta. Allí, alguien lo encontró. Una mujer. «Dios mío», exclamó. «Está vivo». Era una campesina del pueblo cercano. «Tranquilo, yo lo ayudaré». Alejandro perdió el conocimiento. Lucía, en la cabaña. Los hombres rodeaban la cabaña. Lucía podía oír sus pasos. «Está aquí». Lucía apretó a los bebés. «Por favor, por favor». De pronto, un ruido de sirenas. «Policía». Los hombres se dispersaron. Lucía cayó de rodillas, llorando. Los bebés dormían. Pero Alejandro. Ella no sabía si estaba vivo o muerto. ¿Te estremeció la lucha de Alejandro por sobrevivir y el peligro que rodea a Lucía y los gemelos? ¿Crees que Alejandro logrará reunirse con su familia o que doña Mercedes los alcanzará primero? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La lluvia comenzó a caer cuando el amanecer apenas se insinuaba detrás de las montañas. Gotas gruesas golpeaban el techo de la vieja cabaña como dedos nerviosos, marcando un ritmo inquietante que parecía acompañar los latidos acelerados del corazón de Lucía. Mateo y Gabriel dormían por fin, agotados después de una noche de llanto y miedo. Estaban envueltos en una manta que Lucía había encontrado en un viejo armario de la cabaña. Ella los miraba como si temiera que desaparecieran en cualquier momento. Alejandro no estaba. Y ese pensamiento era una herida abierta. Lucía se levantó despacio para no despertarlos. Se acercó a la pequeña ventana y miró hacia el bosque. La niebla se movía lentamente entre los árboles, ocultando cualquier rastro de lo que había ocurrido horas antes. ¿Había sobrevivido? Recordó el disparo. Recordó el grito. Recordó la sensación de su nombre rompiéndose en su garganta. Alejandro, susurró. Pero el bosque no respondió. En el pueblo de San Miguel de la Sierra. Alejandro despertó con un dolor que le atravesaba el pecho como un cuchillo caliente. «No se mueva», dijo una voz femenina. Abrió los ojos con dificultad. Estaba en una habitación pequeña, con paredes de adobe. El olor a hierbas y alcohol llenaba el aire. ¿Dónde? «En mi casa», respondió la mujer. «Lo encontramos junto al río. Si no fuera porque la bala solo rozó su pulmón, ya estaría muerto». Alejandro intentó incorporarse. «¿Tengo que irme?» «Si se levanta, se muere», dijo ella con firmeza. Él cerró los ojos, desesperado. «¿Mis hijos?» La mujer lo miró con curiosidad. «Descanse. Ya hablaremos después». Lucía. Lucía salió de la cabaña cuando el cielo empezó a aclararse. El aire frío le cortaba la piel, pero no le importaba. Tenía que saber. Caminó hacia el río, dejando a los bebés en la cabaña por unos minutos, confiando en que nadie los encontraría. El agua bajaba turbia, como si llevara consigo los restos de la noche. «Por favor», murmuró. «Déjalo vivir». Entonces vio algo. Huella de pasos. Huella de arrastre. Alguien se lo había llevado. Lucía cayó de rodillas. «Gracias, Dios». Pero el alivio duró poco. Porque en el mismo barro vio otras huellas. Huellas de botas. Las de los hombres de doña Mercedes. En la mansión. Doña Mercedes observaba un mapa sobre la mesa. «Lo perdimos en el río», dijo uno de sus hombres. «No lo perdieron», respondió ella. «Solo lo retrasaron». «¿Y los bebés?» «Los quiero vivos», dijo Mercedes. «Son mi seguro». Alejandro. La mujer que lo había salvado se llamaba Rosa.
No puede quedarse aquí mucho tiempo, le dijo. Es un hombre importante. Lo van a buscar. Alejandro asintió. Necesito encontrar a Lucía. Rosa suspiró. Si sale así, no llegará ni a la esquina. Alejandro apretó los dientes. No me importa. Rosa lo miró fijamente. A mí sí. No voy a dejar que muera en mi casa. Lucía. De regreso en la cabaña, Lucía encontró la puerta entreabierta. El corazón se le detuvo. No. Corrió adentro. Mateo y Gabriel seguían allí. Pero había algo más. Una nota. Pronto. Lucía sintió que la sangre se le congelaba. Nos encontró. Te está manteniendo en vilo la desaparición de Alejandro y la amenaza que vuelve a acercarse a Lucía y los gemelos. ¿Qué crees que hará doña Mercedes ahora que sabe que Alejandro sigue con vida? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado de humedad y amenaza. Cada gota caída durante la noche había dejado un rastro de frío que se infiltraba en los huesos de Lucía y en la piel de los gemelos. La cabaña donde se refugiaba con Mateo y Gabriel parecía más pequeña que nunca, como si las paredes se estuvieran cerrando lentamente, sofocándola, obligándola a sentir cada instante con una intensidad dolorosa. La nota seguía sobre la mesa, arrugada por la presión de sus dedos. Pronto. No tenía firma. No la necesitaba. Lucía sabía quién estaba detrás de esas palabras, sabía quién esperaba el momento exacto para romper sus vidas. Su corazón latía con fuerza, cada sonido del bosque le recordaba que no había tiempo, que debía actuar rápido. Lucía la apretó entre los dedos hasta romperla. No te los vas a llevar, susurró con voz rota. Ni viva ni muerta. Mateo se movió inquieto en sus brazos, mientras Gabriel gimía, nervioso. Lucía los abrazó con fuerza, sintiendo como su miedo se mezclaba con la determinación. Todo va a estar bien, mis amores, dijo con una sonrisa que no sentía. Mamá los va a proteger. Pero el miedo ya se había instalado en su pecho, profundo, como una sombra que no se movía. Sabía que no podía confiar en nadie más. Su única esperanza era Alejandro, pero no tenía certeza de que estuviera vivo. En San Miguel de la Sierra. Alejandro estaba de pie por primera vez desde que había despertado. Cada músculo de su cuerpo dolía, cada hueso parecía recordar la fuerza de la corriente que lo había arrastrado río abajo. Sin embargo, esos dolores físicos eran nada comparados con la angustia que lo consumía por dentro. Su mente no podía dejar de imaginar lo peor. Lucía sola, los gemelos en peligro, doña Mercedes acercándose sin misericordia. No deberías caminar, le dijo Rosa, observando sus pasos inseguros. No puedo quedarme, respondió él, firme pero débil. Si no llego a tiempo, los perderé. Rosa lo miró con una mezcla de compasión y dureza, como si intentara leer su alma y prepararlo para lo que vendría. ¿Quién es usted realmente?, preguntó, con una sinceridad que no dejaba lugar a evasivas. Alejandro dudó por un instante. ¿Quién era realmente? ¿Un hombre hecho y derecho, un hijo de la familia más poderosa de México, o un padre desesperado que solo quería salvar a su familia? Alguien que hizo demasiados enemigos, respondió finalmente. Eso ya lo noté, dijo Rosa. Hay hombres preguntando por usted en el pueblo. Alejandro apretó los puños, la furia mezclándose con la ansiedad. Mi madre, susurró, apenas audible. ¿Su madre?, preguntó Rosa, con un dejo de incredulidad. La mujer más peligrosa que he conocido, dijo Alejandro, con la mirada fija en el bosque oscuro. No puedo dejar que toque a Lucía ni a los niños. Rosa se quedó en silencio. Sus ojos reflejaban preocupación y respeto. Si quiere sobrevivir, necesita desaparecer. No sin ellos, respondió Alejandro, con una determinación que parecía quemar el aire. Rosa lo observó por un largo instante. Entonces más le vale moverse rápido. Lucía. Lucía no podía quedarse más tiempo en la cabaña. La nota era una advertencia, y cada minuto allí representaba un riesgo mortal. Preparó una pequeña bolsa con lo poco que tenía, ropa, pañales, algunas mantas y los escasos alimentos que había logrado conseguir. Tomó a Mateo y Gabriel, asegurándose de que estuvieran bien abrigados, y salió al bosque. Conocía un camino que llevaba a San Miguel, un sendero oculto que había usado años atrás, y sabía que si Alejandro estaba vivo, estaría allí esperándola. Caminó durante horas, las sombras del bosque alargándose con el sol que comenzaba a ponerse. Los bebés lloraban y gritaban, y cada sonido parecía amplificarse en la vasta soledad. Resistan, susurraba.
Ya falta poco. De repente, un motor interrumpió la calma. Lucía se lanzó fuera del camino, escondiéndose entre los arbustos. Una camioneta negra pasó lentamente, sus luces iluminando el suelo frente a ella. Sabía que doña Mercedes no estaba dispuesta a perder, y que cada segundo contaba. Alejandro. Alejandro salió de la casa de Rosa cuando la noche comenzaba a caer. Cada paso le costaba, pero la fuerza de su desesperación lo impulsaba. Buena suerte, dijo Rosa desde la puerta, su voz llena de preocupación. Gracias por salvarme la vida, respondió él, sin dejar de mirar hacia el bosque. Rosa asintió, comprendiendo que el verdadero peligro apenas comenzaba. Ahora salve la suya, y la de los niños, dijo, firme. Alejandro comenzó a caminar hacia el bosque, cada paso lleno de determinación. Lucía, murmuró, llamándola al viento. El encuentro. Lucía cayó de rodillas cuando vio una figura acercándose entre los árboles. Su corazón se detuvo un instante, incapaz de creer lo que veía. Alejandro, gritó, con lágrimas brotando de sus ojos. Él corrió hacia ella como pudo, esquivando ramas y raíces, con el corazón a punto de estallar. Lucía, dijo, la voz temblando. Estoy aquí. Se abrazaron, llorando, como si el mundo entero hubiera desaparecido y solo quedaran ellos. Creí que estabas muerto, susurró Lucía, temblando. Nunca te dejaría sola, respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo y Gabriel comenzaron a llorar, reconociendo la presencia de su padre. Alejandro los tomó con manos temblorosas, acariciando sus pequeñas cabezas, sintiendo que por fin tenía algo por lo que luchar. Mis hijos, susurró, incapaz de articular más palabras por la emoción. Por un instante, todo pareció posible. El miedo, la persecución, la amenaza de doña Mercedes se disiparon aunque solo fuera por un breve segundo. Pero entonces, una luz los iluminó. Ahí están, dijo una voz helada, inconfundible. Esto se acaba ahora. Doña Mercedes había llegado, y con ella, la certeza de que la batalla final apenas comenzaba. ¿Te emocionó el reencuentro de Alejandro y Lucía después de tanto peligro? ¿Crees que podrán escapar de doña Mercedes, o esta vez la astucia y poder de la madre de Alejandro será más fuerte? ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Lucía, enfrentando un sacrificio para proteger a tus hijos? Si esta historia te está atrapando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La luz de los faros atravesó la niebla como una espada. Cada rayo iluminaba las hojas húmedas del bosque, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Lucía apretó a los gemelos contra su pecho mientras Alejandro se giraba para enfrentar la silueta que avanzaba con paso firme entre los árboles. Su corazón latía con fuerza, y una mezcla de miedo y determinación se apoderaba de cada fibra de su ser. Doña Mercedes Barrenechea no necesitaba escolta para imponer miedo. Su sola presencia hacía que el aire pareciera más denso, más frío, como si la noche misma se inclinara ante ella. Los hombres que la acompañaban se mantenían a distancia, conscientes de que ni siquiera su fuerza podía igualar el aura de su líder. Alejandro, dijo con una sonrisa calculada. Siempre tan dramático. Él dio un paso adelante, cubriendo a Lucía y a los bebés con su cuerpo, los brazos tensos y la pistola preparada. No te acerques, ordenó, la voz firme pero temblando por la rabia y el miedo. Mercedes observó a los gemelos con una mezcla de interés y desprecio. Sus ojos recorrieron el cuerpo pequeño de Mateo y luego al de Gabriel, como si analizara la herencia de Alejandro a través de ellos. Míralos, tan pequeños, y ya causando tanto caos. Como su madre, dijo con tono sarcástico. Lucía tembló. Su respiración se aceleró. No los toque, susurró, intentando mantener la calma, pero sintiendo que el miedo le aplastaba el pecho. Mercedes la miró como quien observa un insecto atrapado bajo un frasco. Sus pasos eran lentos, medidos, deliberados. Nunca supe por qué te obsesionaste con esta mujer, le dijo a Alejandro. No es nadie. Es la madre de mis hijos, respondió él con voz firme, cargada de ira. Y eso la convierte en todo. Mercedes soltó una risa suave, una risa que resonó en el bosque y heló la sangre de todos los presentes. Tus hijos, repitió, sus ojos brillando con una luz cruel. ¿De verdad crees que esos niños pueden ser Barrenechea? Lo son, contestó Alejandro, sin vacilar. Mercedes dio un paso más cerca, la distancia entre ellos se reducía con cada movimiento calculado. Entonces entrégamelos, dijo con voz firme, autoritaria. Lucía retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza.
No, dijo, con voz temblorosa, pero llena de decisión. No es una petición, respondió Mercedes. Es una orden. Alejandro sacó una pequeña pistola que llevaba escondida entre la chaqueta, el dedo sobre el gatillo, listo para disparar. Da un paso más y lo juro que... Mercedes no se detuvo. Su expresión era desafiante, fría, segura. ¿Vas a dispararle a tu propia madre? Preguntó con una calma que helaba la sangre. El silencio se volvió insoportable. Los árboles parecían inclinarse hacia ellos, conteniendo la respiración. Los hombres de Mercedes comenzaron a rodearlos lentamente, formando un semicírculo que presionaba a Lucía y Alejandro hacia atrás. Lucía sentía el corazón a punto de estallar. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada pensamiento giraba entre miedo y desesperación. Alejandro, susurró. No lo hagas. Mercedes sonrió, cruel y segura. ¿Ves? Ni ella confía en ti, dijo, con un dejo de triunfo en la voz. Lucía miró a los gemelos, Mateo dormido, Gabriel con los ojos abiertos y buscando protección. Entonces lo entendió. Su decisión estaba tomada. Alejandro, dijo con calma, con una firmeza que sorprendió hasta al propio Alejandro. Prométeme algo. ¿Qué? Preguntó él, confundido y con el corazón acelerado. Si algo me pasa, protégelos, dijo Lucía, colocando suavemente a los bebés en los brazos de Alejandro. Él la miró, incrédulo. ¿De qué estás hablando? Preguntó, su voz temblando. Lucía dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas pero la determinación grabada en cada gesto. Yo iré con usted, dijo, dirigiéndose directamente a Mercedes. Pero deje a los bebés. Alejandro gritó, el sonido de su voz llenando el bosque. No. Mercedes levantó una ceja, como si disfrutara del conflicto emocional que acababa de crear. Interesante, murmuró. Lucía besó la frente de Mateo y Gabriel, susurrando palabras que solo ellos podían entender. Mis amores, mamá los ama, dijo, y su voz se quebró apenas un instante. En ese momento, Alejandro sintió que el mundo se detenía. El amor de Lucía por sus hijos había creado un muro impenetrable, y él sabía que debía aceptar su sacrificio para salvarlos. Con el corazón destrozado, miró cómo Mercedes se acercaba lentamente y Lucía se apartaba, firme, sin miedo, como si ya hubiera aceptado su destino. Bien, dijo Mercedes. Veamos si tu sacrificio vale algo, mujer. Los hombres rodearon a Lucía, pero ella se mantuvo erguida, los brazos cruzados sobre el pecho, sin mostrar debilidad. Alejandro apretó los puños, sintiendo que el dolor de perderla por un instante podía matarlo, pero también sabía que debía proteger a los bebés a toda costa. Mientras Mercedes conducía a Lucía hacia el bosque, Alejandro se quedó atrás, respirando profundamente, observando cómo se alejaban entre los árboles. Cada paso que ella daba resonaba en su corazón, y cada hoja que crujía bajo sus pies parecía un martillo golpeando su alma. Alejandro abrazó a los bebés con fuerza. Mateo y Gabriel gimieron, y él los tranquilizó con suaves susurros. No se preocupen, dijo. Mamá los protegerá. Yo los protegeré. Siempre, prometió, aunque su voz se quebraba por dentro. El bosque estaba silencioso, excepto por el sonido de los pasos que se alejaban. Alejandro se quedó allí, con los ojos fijos en la oscuridad, sabiendo que el sacrificio de Lucía marcaría el rumbo de todo lo que vendría. Esa noche, el amor y la valentía se enfrentaron al poder y la crueldad, y la única esperanza residía en la fuerza de un hombre decidido a proteger a su familia sin importar el costo. ¿Te rompió el corazón el sacrificio de Lucía por sus hijos? ¿Crees que Alejandro podrá rescatarla o que doña Mercedes destruirá todo a su paso? ¿Te imaginas qué pruebas tendrán que enfrentar ahora Lucía y Alejandro para reunirse y proteger a los gemelos? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El cielo estaba cubierto por nubes oscuras cuando Alejandro regresó al borde del bosque. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo, rabia y determinación. Cada paso hacia la cabaña donde había dejado a Lucía y a los gemelos parecía marcar el compás de un destino ineludible. El silencio de la madrugada lo envolvía, y el olor húmedo del río mezclado con tierra mojada le recordaba lo cerca que había estado de perderlo todo. Los recuerdos de la noche anterior lo perseguían: la lluvia, el disparo, el choque contra el tronco, la corriente del río que casi lo arrastra hasta la muerte. Y la sensación de impotencia al pensar en Lucía sola, con Mateo y Gabriel en brazos, mientras doña Mercedes los acechaba. Esa mujer, que durante años había manipulado, amenazado y destruido vidas,
ahora tenía como objetivo directo a la familia de Alejandro. Alejandro ajustó la chaqueta que había improvisado como protección y se detuvo en la entrada del bosque que llevaba a la cabaña. Había marcado la ruta mentalmente la noche anterior, no había margen para el error. Su respiración formaba nubes de vapor en el aire frío, y su mirada estaba fija, intensa, enfocada en un solo pensamiento: rescatar a Lucía y a los niños. Esta noche termina todo, murmuró para sí mismo. Avanzó entre los árboles, recordando cada paso del sendero que lo había llevado a la seguridad temporal de la cabaña. A cada instante, el crujido de ramas bajo sus pies lo hacía estremecerse, y la paranoia de que alguien de los hombres de Mercedes lo estuviera siguiendo se mezclaba con la urgencia de llegar antes que ellos. Finalmente, entre la neblina, apareció la silueta de la cabaña. Alejandro se detuvo, agazapado tras un árbol. La puerta estaba entreabierta. No había señales de Mercedes ni de sus hombres, al menos por fuera. Pero no había tiempo para subestimar la situación. Sabía que podrían haber trampas, emboscadas, incluso hombres escondidos dentro. Respiró hondo y avanzó lentamente hacia la puerta. Lucía, susurró. No hubo respuesta. La cabaña parecía vacía, silenciosa, demasiado silenciosa. De pronto, un sonido, un sollozo ahogado. No, no era un adulto. Era Gabriel. Mis hijos, gritó Alejandro, empujando la puerta. Dentro, encontró la escena que más temía. Lucía estaba arrodillada en el suelo, con los gemelos en brazos, los ojos rojos de tanto llorar. Al verla, Alejandro corrió hacia ella y se arrodilló a su lado. Lucía, gritó. Estoy aquí. Ella alzó la vista y sus labios formaron una pequeña sonrisa, a pesar de las lágrimas. Alejandro, dijo. Pensé que no volverías. Nunca los dejaré, respondió él. Nadie, ni tu madre, ni nadie, tocará a mis hijos. Lucía apretó a los bebés contra su pecho, temblando. Ellos vienen, dijo con voz entrecortada. Alejandro miró hacia la ventana y, antes de que pudiera reaccionar, vio la luz de varias linternas acercándose. Rápido, ordenó. Por el pasillo trasero. Tomó a Mateo en un brazo y con la otra mano sostuvo a Gabriel mientras Lucía lo seguía. La cabaña estaba llena de muebles antiguos, tablas y cajas, pero Alejandro conocía la estructura por memoria de los mapas que Rosa le había mostrado. Salieron por una pequeña puerta trasera que daba al bosque, y mientras corrían, los sonidos de los hombres de Mercedes se hicieron más claros. Allí, atrás, gritó uno de los hombres, con voz aguda y ordenada. No miren atrás, susurró Alejandro a Lucía. Solo corran. La noche estaba oscura, pero la luz de la luna se filtraba entre los árboles, revelando los caminos más seguros. Sin embargo, el bosque estaba lleno de obstáculos, ramas que arañaban la piel, raíces que amenazaban con hacerlos caer. Los gemelos lloraban cada vez más fuerte, como si percibieran la tensión en el aire. Alejandro avanzaba con pasos rápidos pero medidos, arrastrando a Lucía y cargando a los bebés, con la adrenalina empujando cada músculo de su cuerpo. De pronto, un disparo resonó detrás de ellos. La bala pasó cerca, arrancando un grito de Lucía. Alejandro se lanzó al suelo con ella, protegiéndola y cubriendo a los gemelos con su cuerpo. Las ramas se entrelazaban y los arbustos cortaban la piel de sus brazos, pero no importaba. No podían detenerse. ¿Vamos?, gritó Alejandro, incorporándose de nuevo. Más rápido. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un pequeño claro donde un viejo jeep esperaba escondido entre los árboles. Era la misma camioneta que Rosa había utilizado para trasladar a Alejandro el día anterior. Rápido, súbanse, ordenó una voz. Era Rosa. Su rostro estaba tenso, decidido, y sus ojos reflejaban la misma mezcla de miedo y valentía que Alejandro sentía. Suban ya, gritó, apuntando con su linterna hacia los hombres que los perseguían. Lucía colocó a los gemelos en sus brazos y se subió al vehículo. Alejandro la siguió, saltando al asiento del copiloto. Rosa arrancó con fuerza y el jeep comenzó a desplazarse por un sendero estrecho, lleno de barro y piedras. Los hombres de Mercedes los siguieron, pero no podían acercarse lo suficiente para detenerlos. ¡Aceleren!, gritó Alejandro. El jeep avanzaba a toda velocidad, saltando por los baches y curvas del camino, mientras los disparos caían detrás de ellos, haciéndose eco en la noche. Los gemelos lloraban, asustados, y Lucía los abrazaba, susurrando palabras tranquilizadoras. Alejandro, a su lado, mantenía los ojos fijos en la oscuridad,
preparado para cualquier emboscada. Rosa, ¿dónde nos llevas? Preguntó Alejandro, entre dientes. A un lugar seguro, respondió ella. Pero no podremos quedarnos mucho tiempo. Mercedes tiene recursos, y encontrará la manera de rastrearnos. Debemos movernos rápido, dijo Alejandro. No puedo perderlos, no otra vez. El jeep atravesaba los senderos del bosque, y la tensión era palpable. Cada sombra parecía una amenaza, cada crujido de las ramas una advertencia. Alejandro recordó las noches que pasó en la sierra, los años de poder de su madre, y cómo había subestimado la crueldad de esa mujer. Sabía que enfrentarse a ella no sería suficiente, necesitaba estrategia, aliados y, sobre todo, proteger a su familia. Tras casi una hora de carrera, llegaron a un punto seguro, una casa abandonada en medio de un valle oculto por árboles altos y densa vegetación. Rosa estacionó el jeep y bajaron rápidamente. La cabaña era pequeña, pero sólida, y proporcionaba una protección temporal. Lucía colocó a los gemelos en una pequeña cama improvisada, y Alejandro la observó mientras ella les preparaba leche y los tranquilizaba. Nunca más, dijo Alejandro, con voz firme. Nadie tocará a mi familia mientras yo respire. Lucía lo miró con ojos llenos de lágrimas. Lo sé, pero mi corazón no deja de temer por ellos. Alejandro la tomó de las manos. Yo no permitiré que le pase nada a ninguno de los tres. Lo juro. El silencio se instaló durante unos minutos, roto solo por el sonido suave de los bebés. Alejandro sabía que lo que acababan de vivir era apenas el comienzo. Mercedes no se detendría hasta cumplir su objetivo, y él debía planear cada movimiento con cuidado. Mientras observaba la cabaña, Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Debía enfrentarse a su madre y desmantelar su imperio. No por venganza, sino para proteger a su familia. Sabía que la guerra sería larga y peligrosa, pero también sabía que no podía retroceder. Esa noche, mientras Lucía dormía con los gemelos a su lado, Alejandro se sentó afuera de la cabaña, contemplando las estrellas entre los árboles. La oscuridad del bosque parecía más profunda, y sin embargo, él sentía una determinación que nunca antes había sentido. La sangre de su familia no se negociaba. El amanecer se asomaba sobre la Sierra de México como una promesa de revelaciones y de confrontaciones que ya no podían posponerse. Alejandro estaba sentado frente a la cabaña abandonada, con el rostro cansado, lleno de cicatrices y con los ojos rojos de la falta de sueño. Las manos le temblaban apenas al tocar a Mateo y Gabriel, dormidos entre brazos seguros, y a su lado, Lucía lo observaba con una mezcla de amor y preocupación. La guerra que habían vivido durante semanas estaba llegando a su clímax. Lo que había comenzado como una huida desesperada se transformó en un enfrentamiento inevitable contra la mujer más peligrosa de su vida, su madre, doña Mercedes Barrenechea. Alejandro respiró hondo y miró a Lucía. Hoy termina, dijo con firmeza. Hoy enfrentamos a Mercedes y recuperamos todo lo que nos pertenece. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Pero, ¿cómo podremos? Ella es más poderosa que cualquier cosa que hayamos visto. No más que nosotros, respondió Alejandro. Hoy no hay miedo. Hoy solo hay acción. Plan de acción. Alejandro había pasado toda la noche planeando. Gracias a la información de Rosa, conocía los movimientos de Mercedes, sus rutas de escape y los secretos que mantenía ocultos incluso dentro de su propia casa. La mujer que había destruido a tantos con su frialdad ahora tendría que enfrentarse a la familia que creía imposible de retener. Rosa, dijo Alejandro. Necesito que nos lleve cerca de la entrada principal de la mansión. No podemos arriesgarnos con un enfrentamiento en el bosque. Es peligroso, respondió Rosa. Hay guardias, cámaras, trampas. Pero confío en ti. Y confío en ellos, dijo, señalando a los gemelos. Lucía tomó la mano de Alejandro. Prométeme que nada nos separará. Lo prometo, susurró él. El regreso a la casa de la sierra. Cuando llegaron cerca de la mansión, Alejandro pudo ver la silueta imponente de la casa de la sierra, envuelta por la niebla matutina y el frío de la montaña. Había vivido allí años atrás, pero nunca lo había sentido tan ajeno. La mansión que había sido símbolo de poder y control ahora representaba amenaza y dolor. Vamos a entrar, dijo Alejandro con voz firme. Sigilosos. Rosa condujo el vehículo hasta un antiguo camino lateral, donde los arbustos y la niebla ofrecían cobertura. Alejandro bajó primero, con Lucía detrás, cargando a los gemelos. La adrenalina le recorría cada nervio, sabía que su madre estaba esperando, probablemente con sus hombres,
pero no podía retroceder. Su familia dependía de ello. Se acercaron a la puerta principal. Alejandro observó los guardias que patrullaban el frente y los movimientos precisos de los sirvientes de Mercedes, y respiró hondo. Con un gesto silencioso, indicó a Lucía que se escondiera en un pequeño porche lateral mientras él avanzaba. «No voy a fallarte», murmuró. El enfrentamiento. Alejandro entró en la mansión con pasos medidos. Los salones estaban silenciosos, pero llenos de tensión. Cada sombra parecía moverse. Cada eco era un recordatorio de lo que estaba en juego. Y entonces la vio. Doña Mercedes, elegantísima, de negro, con su collar de perlas que parecía brillar con un poder propio, estaba de pie en la escalera principal. «Ah, Alejandro», dijo con esa voz helada que había marcado tantos años de miedo. «Pensé que esta vez sí te habría detenido el río». «Estoy aquí para recuperar lo que es mío», respondió Alejandro. «Lucía, los niños, nuestra familia». Mercedes bajó un escalón, lenta, calculadora. «¿Tu familia? ¿Esos bebés?», preguntó con un dejo de burla. «Son solo piezas en un tablero que tú ni siquiera entiendes». Alejandro avanzó un paso. «No son piezas. Son hijos. Y nadie va a tocarlos». Mercedes sonrió. «Qué conmovedor, pero sabes que si quieres quedarte con ellos, tendrás que pasar sobre mí». «Eso haré», dijo Alejandro. «Y no estoy solo». En ese momento, Lucía salió de su escondite con Mateo y Gabriel en brazos. Alejandro la miró con alivio y orgullo. Lucía estaba firme, decidida, y en sus ojos había fuego. Mercedes frunció el ceño, sorprendida por la valentía de su hija política. «¿De verdad crees que puedes desafiarme con eso?», preguntó Mercedes. «Nadie ha hecho lo que tú intentas». «Hoy no hay nadie más», respondió Alejandro. «Solo yo, ella y nuestros hijos». La batalla psicológica. Mercedes dio un paso atrás y levantó los brazos como si invocara todo el poder de la mansión. «Si crees que puedes destruirme, hijo, estás equivocado. Yo soy más fuerte que tú. Yo domino todo». «No dominas a nuestra familia», respondió Alejandro, con la voz firme. «Eso termina ahora». Mercedes rió, un sonido gélido que resonó por todo el salón. «¿Nuestra familia? ¿Esta familia?», dijo. «¿Crees que podrías existir sin mí?». «No necesitamos que nos dejes existir», dijo Lucía. «Solo queremos vivir en paz». Mercedes bajó la cabeza por un instante y Alejandro vio algo que no esperaba: duda. La frialdad de su madre se había agrietado, aunque solo un poco. Alejandro aprovechó el momento. «Mírame, madre», dijo. «No vamos a huir. No vamos a ceder. Y no vamos a permitir que sigas manipulando nuestras vidas». Lucía colocó a los bebés frente a su madre. «Míralos», dijo con firmeza. «Son nuestros hijos. No tus peones». El momento decisivo. Mercedes avanzó lentamente hacia ellos, sus pasos resonando como un presagio. Alejandro se posicionó frente a Lucía y los bebés, preparado para cualquier ataque. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Mercedes se detuvo, observó a los gemelos y algo cambió en su expresión. Una mezcla de sorpresa, reconocimiento y, por primera vez, miedo. «¿Estos niños?», susurró. «Sí», respondió Alejandro. «Son míos. Y los protegeré». Mercedes cerró los ojos y respiró profundo. Luego bajó los brazos y miró alrededor, consciente de que sus amenazas y manipulaciones habían perdido fuerza. Alejandro y Lucía estaban unidos, y su determinación era inquebrantable. «Quizá, es subestimado», dijo Mercedes. «Quizá sea hora de que aprenda lo que significa perder. La reconciliación y la verdad». Rosa entró en la mansión, trayendo con ella seguridad y apoyo. Alejandro se reunió con Lucía, tomando sus manos y prometiendo nunca más separarse. Esa noche, la verdad salió a la luz. Mercedes había ocultado secretos sobre la herencia y el poder familiar, sobre los intentos de manipular a Alejandro desde niño, sobre cómo había usado a todos a su alrededor como peones. Alejandro entendió finalmente el alcance del daño, pero también vio que podía reconstruir su vida y proteger a su familia. Lucía, Alejandro y los gemelos se abrazaron, sintiendo que, después de tantas noches de miedo, persecución y sacrificios, la luz finalmente llegaba a sus vidas. La guerra había terminado, pero la cicatriz de la batalla quedaría para siempre. Alejandro se acercó a Mercedes. «No quiero tu dinero, ni tu poder. Solo quiero que respetes a mi familia». Mercedes asintió lentamente. «No, no destruiré más a tu familia»,
dijo con voz baja, casi quebrada. Pero que quede claro, esta lección me costó aprenderla. Alejandro sonrió, con los ojos húmedos. Es suficiente. Ya nada podrá separarnos. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? ¿Qué te impactó más? ¿La valentía de Alejandro enfrentando la verdad o el momento en que Mateo y Gabriel finalmente estaban a salvo? Si esta historia te emocionó, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Gracias por acompañarnos hasta el final. La verdad siempre encuentra su camino.